Este es el taller de dibujo y pintura de rectorado. Seguimos con algunas temáticas que vamos a traer. El hombre, desde que empezó a tener un diálogo con la naturaleza, empezó a recrear la naturaleza a través de obras. Llámense estas obras de los inicios de la humanidad, de las primeras tribus, y las pinturas con los elementos que marcaba una piedra adentro de una cueva y formaba un bisonte, que era el elemento que lo hacía sobrevivir a esa tribu o a esos primeros grupos de humanos unidos, esas primeras familias. El hombre, el primer idioma que tiene para entenderse con la realidad es el arte. A través del arte y los rituales que generaba a través de esa obra, en esa cueva, podía comunicarse con los otros, con los suyos, y tornarlo, crearlo sagrado. Entonces esa ritualización, o lo que fuere que había ahí, donde dibujaban y pintaban sobre las paredes con elementos grasos y minerales, y mezclas con huevo y todo eso que hacían para que la pintura se adhiriera a la roca y formara ese elemento, lo formara a ellos, que formaba las mujeres que iban al río a sacar agua y después volvían con los niños, o que estaba el bisonte al cual iban a cazar, y después los compañeros de casa que iban y que algunos iban, otros no volvían, y ahí estaban ellos mostrándose por primera vez sobre la faz de la tierra. Entonces nos empezamos a comunicar a través del arte. Así pasaron siglos y este primer idioma, que fue la imagen, se fue recreando y se fue ampliando y se fue enriqueciendo, pero siempre el hombre como fijándose en lo que nos rodea, fijándose en las plantas, en los animales, en el tiempo, en la luz. Eso es genial, la luz, de cómo la luz también se nos va y entramos a las sombras, pero también tenemos luna y tenemos estrellas y podemos recrear esas imágenes de las estrellas. Es más, a las estrellas le dimos formas y les pusimos nombres y vimos que las estrellas tenían colores. Entonces el hombre empieza a darse cuenta que hay una movilidad de la naturaleza, y que él es parte de esa movilidad. Y no es el centro, sino que es parte de algo maravilloso que se está dando, que es vivir en equilibrio con esa naturaleza y tratar de entenderla. Uno de los genios, por así llamarlo, que una cosa muy extraña que pasa desde el gótico tardío hasta parte del Renacimiento, y que tenía una gran voracidad por aprender, era un alemán llamado Alberto Durero. Alberto Durero tenía padres orfebres y le gustaba mucho dibujar. Él se retrata. Él hace uno de los primeros autorretratos, por así llamarlo. Es un niño de 13 años. Y acá lo vemos cómo hace un dibujo con punta de plata, y se hace él. Un niño de 13 años, la historia del arte, se fija en sí mismo, se fija en los paños que lo visten, en su gorro de adolescente, en su cabello, la caída del cabello, el claroscuro, y su mano señalando algo hacia afuera del dibujo. Vemos cómo el hombre se empieza a resignificar, a verse también como parte importante de la naturaleza. Aquí ya lo vemos al mismo artista, Alberto Durero, ya más grande, ya consagrado. Es más, él logra crear el primer logotipo. Es
maravilloso eso. Él hace una marca de su obra, una marca de identidad, una marca de la obra de Alberto Durero. Esto es puro diseño, la marca del diseño. Es genial. Y fíjense en esta figura, cómo él se idealiza. Fíjense en la ropa que utiliza, la forma de las manos sobre la ropa, y esa ropa tiene un cuello de piel. Fíjense que los pliegues de esa ropa, las costuras, y un fondo totalmente oscuro, un fondo que se abstrae. Es un hombre o un superhombre del Renacimiento. Él se idealiza y es como una especie de Jesús, una especie de emisario, una especie de ser especial que viene con su arte a recrear la importancia de la humanidad. Fíjense en esa mano, es increíble. Era la época también de las manos imposibles en el Renacimiento. Por ejemplo, eso lo pueden ver en las esculturas de Miguel Ángel. Son maravillosas. Y después quería mostrarle algo, también ya yéndonos del Renacimiento, a este hombre, cómo se empieza a estudiar Rembrandt. Rembrandt tiene muchos estudios de sí mismo y en diferentes edades. Fue un hombre muy longevo y trabajó muchísimo y tuvo muchísimas obras. Pero él se estudia a través del espejo y hace grabados y se retrata. El artista empieza a tener una significación muy importante a nivel social. Acá vamos a ver unos retratos de él con diferentes gestos. Acá lo tenemos con diferentes gestos, incluso si está enojado, si está alegre. Esto lo hacen mucho los animadores de las escuelas de arte, de animación, donde ellos gesticulan o actúan frente a un espejo y se bocetan. Vamos a ver un par más acá a la vuelta. Acá, por ejemplo, acá lo tenemos chiquito con el ceño fruncido y enojado. Fíjense en las texturas de línea que tiene alrededor por el cabello que tiene ondulado y esa ropa que lo cubre como piel. Todo es lineal, todo es textura más que nada. Todo es textura. Y lo que esos estudios que él hace en grabados en agua fuerte le sirven para las pinturas, por ejemplo. Fíjense en esos fondos casi abstractos, casi sin nada, donde la importancia de la luz y la sombra llega a ser teatral. Eso también se ve mucho en el grabado. Pero fíjense en cómo eso se funde, la figura, la sombra, con el espacio exterior. Y la calidad y la cantidad de pintura que tiene para lograr esas combinaciones, esas tonalidades. Diego ya lo tenemos más grande. Durante toda la vida él hizo autorretratos y podemos ver a través de la historia del arte todo su avance en las técnicas y todo su avance en la forma de trabajar y de mostrar y dejar registro acerca de la vida de estos hombres. Cómo su función artística también deja un legado a la sociedad, deja un legado acerca de toda la forma en que él vivió. Esto me parece importantísimo, por eso es muy importante llegar a la historia del arte. Yo siempre les recomiendo eso, que empiecen a leer a sus artistas, buscar a sus artistas favoritos de diferentes épocas y empezar a amarlos, a entenderlos, porque eso también nos va a referenciar cómo vamos a trabajar nosotros en nuestra obra, nuestras influencias.
Y siempre el arte nos va a permitir, fíjense en esto, ya es más moderno. Vamos a ver carteles de cine, por ejemplo. Una obra de arte, Casablanca, pero fíjense en lo que era la pintura de la cartelera de la película. Mucho de la historia del arte está acá. Están los artistas, los fondos, la forma, la tonalidad de colores según la importancia de estos actores. Una maravilla. Les recomiendo que vean cine, mucho cine también, porque el cine tiene esa confluencia de lo que es la fotografía, el teatro, la literatura, el guión, la poesía. Bueno, todo esto es arte. Aprendemos, acá tenemos otra cartelera histórica, película de Orson Welles, El Ciudadano Kane. ¿Quieren saber acerca de la generación del poder y del hombre a través de ese poder económico, poder político, y lo que ese hombre va a hacer en esta sociedad? Vean El Ciudadano Kane de Orson Welles. Es una joya del cine. Todo esto nos sirve también para crear, porque todo esto es cultura, entonces todo esto a nosotros nos va a permitir entender el mundo, desde las obras de arte, sus artistas clásicos, hasta el cine. Yo quería mostrarle algo clásico también, Lo que el viento se llevó. ¿Qué película? Pero fíjense en que son pinturas que van a demostrar a través del diseño qué es lo que nosotros vamos a ver o entender lo que vamos a ver, y la trama. ¿Qué pasa entre esos personajes? También es una obra de arte esto. ¿Qué pasa en ese pueblo? ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué se queman esas carretas o esas casas? Una película clásica que tienen que ver, pero fíjense que es una pintura. Es una pintura tan importante como las pinturas que el primer ser humano hacía en unas cuevas. Es una gran evolución en la historia de la humanidad. Por eso es importante el arte. Por eso es importante que ustedes se llenen de cultura y que podamos generar un diálogo interno de tal medida que nosotros, a través de la suma de cultura, podamos crear nuestras obras de arte.